Distintas culturas y religiones han utilizado diversos nombres para referirse a Dios, cada uno de ellos resaltando diferentes aspectos y atributos de la divinidad. En muchos idiomas, la palabra Dios, o su equivalente, no solo designa a un ser supremo, sino que también puede hacer referencia a múltiples deidades dentro de distintas creencias. Por ejemplo, en inglés, la diferencia entre God, con mayúscula, y God, en minúscula marca la distinción entre el Dios único del monoteísmo y los dioses de otras tradiciones. Uno de los nombres más comunes en la Biblia es Elohim, que tiene raíces en palabras aún más antiguas, como el protosemita, el arameo bíblico, Ela, y el árabe, Aila. En el judaísmo, el nombre de Dios se considera sagrado y en muchos casos, no se pronuncia directamente. En el libro del Éxodo, cuando Moisés pregunta el nombre de Dios, recibe la respuesta en hebreo, Eshe, que suele traducirse como yo soy el que soy o seré el que seré. Este nombre se asocia con el tetragramaton YHWH, una denominación que sigue siendo un misterio en cuanto a su pronunciación exacta. El significado y la interpretación del nombre de Dios han sido objeto de debate entre teólogos y estudiosos durante siglos. En la tradición cristiana, el término Dios se considera un nombre propio, mientras que en otras religiones los nombres sagrados pueden estar representados mediante símbolos o conceptos más abstractos. Un punto de discusión es si los nombres utilizados en diferentes religiones para referirse a la divinidad son equivalentes o si cada uno encierra una idea única de lo sagrado. Si bien en algunas comunidades de distintos credos se comparten elementos de la práctica religiosa, el uso de los nombres sagrados tiende a mantenerse dentro de cada tradición específica. Un ejemplo interesante es el de la comunidad cristiana india, donde se han adoptado términos como Khuda o Prabhu, que provienen de otras religiones. El acto de invocar el nombre de Dios es, en muchas tradiciones, un acto profundamente personal y espiritual. En el sijismo, por ejemplo, el Jap Sahib de Guru Gobind Singh recoge hasta 950 nombres para referirse a la divinidad. En la teología occidental, el tratado clásico Los Nombres Divinos, atribuido a Pseudo Dionisio, explora cómo distintas tradiciones, desde la helénica hasta la islámica y la cristiana, han interpretado el significado de los nombres de Dios. Del mismo modo, listas históricas como los 72 nombres del Señor establecen conexiones entre la Cábala, el cristianismo y el pensamiento hebreo en el mundo mediterráneo. En muchas culturas, la transmisión del nombre de Dios estuvo rodeada de un gran secretismo. En la tradición judía, por ejemplo, se dice que en la antigüedad solo los sabios conocían la pronunciación exacta del nombre divino y que ésta solo se transmitía en intervalos de 7 años. Con el paso del tiempo, algunas corrientes religiosas han desafiado estas restricciones, pero el respeto y el misterio en torno a los nombres sagrados persisten en muchas creencias. En el judaísmo, el nombre de Dios no es solo una forma de referirse a lo divino, sino que es un concepto sagrado rodeado de respeto y misterio. Una de las palabras más antiguas utilizadas para hablar de Dios es el, que proviene de una raíz protosemítica y puede significar tanto Dios como deidad. En la tradición hebrea, él suele ir acompañado de calificativos que lo diferencian de las divinidades de otras culturas. Un título muy común en la Biblia hebrea es Elohim, una palabra en plural que, a pesar de su forma gramatical, se usa en singular cuando se refiere al Dios de Israel. En el libro del Éxodo, cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre, recibe una respuesta enigmática y profunda: yo soy el que soy. Esta frase, en hebreo Eshe, es una de las revelaciones más importantes dentro de la tradición mosaica y establece a Dios como un ser eterno e inmutable. También en el Éxodo, Dios le explica a Moisés que antes se había manifestado a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, que se traduce como Dios Todopoderoso, pero que su verdadero nombre, YHWH, el famoso tetragramaton, no les había sido revelado. Este nombre, YHWH, es el más sagrado en el judaísmo y su pronunciación exacta se ha perdido con el tiempo, ya que en la escritura hebrea antigua no se indicaban las vocales. Por respeto y para evitar mencionarlo en vano, los judíos tradicionalmente lo sustituyen por Adonai, Señor, cuando rezan, y en la conversación diaria suelen referirse a Dios como Hashem, el nombre. Esta práctica se basa en el mandato bíblico de no usar el nombre divino de manera indebida.
Han surgido diversas interpretaciones sobre el significado del tetragramatón. Algunos estudiosos, como Mark Samet, han sugerido que este nombre es un criptograma que esconde la idea de una divinidad con atributos masculinos y femeninos. Otros han intentado reconstruir su pronunciación basándose en textos griegos antiguos, proponiendo formas como Yahweh. La mayoría de los judíos ortodoxos evitan completamente su uso, manteniendo la tradición de referirse a Dios con otros títulos. El nombre de Dios en el judaísmo es mucho más que una simple palabra, es una expresión de lo sagrado, un símbolo de la relación especial entre el Creador y su pueblo, y un recordatorio de que lo divino trasciende la comprensión humana. En el Islam, el término utilizado para referirse a Dios es Alá, que en árabe significa literalmente el Dios. Esta palabra ha sido empleada no solo por los musulmanes, sino también por árabes de otras creencias, incluyendo los cristianos árabes, desde tiempos preislámicos. Para los musulmanes, Alá es el único Dios verdadero, sin asociados ni comparables, y su unicidad es el fundamento central de la fe islámica. En la tradición islámica, Dios posee muchos nombres, cada uno de los cuales refleja distintos aspectos de su naturaleza. En el Corán se menciona, a él pertenecen los mejores nombres, conocidos como Asmaul Husna, los 99 nombres de Dios. Algunos de estos nombres destacan su misericordia infinita, como Ar-Rahman, el enteramente misericordioso, y Ar-Rahim, el especialmente misericordioso. Además de estos nombres en árabe, los musulmanes de diferentes regiones y culturas han utilizado términos propios en sus idiomas nativos para referirse a Dios. Por ejemplo, en persa, bengalí y urdu, se usa la palabra Khuda, mientras que en el turco otomano era común el término Tangri o Tengri como equivalente de Alá. El Corán describe a Dios con una serie de atributos que resaltan su grandeza y poder absoluto. En el capítulo 59, versículos 22 al 24, se proclama: Él es Alá, fuera de quien no hay divinidad, conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Él es el misericordioso, el misericordioso. Él es Alá, fuera de quien no hay divinidad, el soberano, el puro, el perfecto, el dador de la fe, el supervisor, el poderoso, el impulsor, el superior. Exaltado sea Alá por encima de todo lo que le asocien. Él es Alá, el creador, el inventor, el formador, a él pertenecen los nombres más nobles. Todo lo que hay en los cielos y la tierra lo exalta. Y él es el poderoso, el sabio. Dentro del sufismo, la dimensión mística del Islam, los nombres de Dios adquieren un significado profundo en la meditación y la devoción. Uno de los términos más utilizados en este contexto es Uwa, que significa solo él o revelado. Este sonido proviene de la última sílaba de Allahu y se repite en muchas prácticas espirituales sufíes. La importancia de este nombre se encuentra reflejada en varios versículos del Corán, como en Ali Imran 3 y 18, que proclama: La ilaha illallah, no hay divinidad sino él. Otro término usado en el sufismo persa es parvardigar, que también denota el concepto de Dios como el sustentador y protector de toda la creación. En la fe Bahá'í con acento, Dios es concebido como una entidad única, trascendental e incognoscible. Se le atribuyen múltiples nombres y títulos, como todopoderoso, omnisciente, misericordioso y glorioso. El término que más destaca en esta tradición es Baha, que significa glorioso en árabe. Este nombre es la raíz de varios conceptos fundamentales dentro de la fe, tales como Ayahuabá, Dios es el glorioso. Yabahueliabá, o tú, gloria del más glorioso. Bahá'u'lláh, la gloria de Dios, nombre del fundador de la religión Bahá'í con acento. Bahá'í con acento, seguidor del glorioso. En las escrituras bahá'ís, se sostiene que Bahá'u'lláh es la encarnación completa de los nombres y atributos de Dios. Además de estos términos en árabe, los bahá'ís utilizan palabras en distintos idiomas para referirse a Dios, como Isibar en hindi, Dieu en francés y Dios en español. El mandeísmo, una religión gnóstica de origen antiguo, venera a un solo Dios supremo conocido como Ashira Bahá'í, que se traduce como la gran vida o el gran Dios viviente. Este nombre refleja la creencia en un Dios eterno y fuente de toda existencia. Otros nombres que se emplean en el mandeísmo incluyen Mare de Rabuta, Señor de la grandeza. Mana Raba, la gran mente.
Melka de Nura, rey de la luz. Ashi Admaishi, la primera vida. Para los mandeos, Dios es un ser trascendental y puro, cuyo conocimiento es revelado a través de sus mensajeros. En el gnosticismo, Dios es referido como la mónada, un ser supremo y origen de todo el universo. Dentro de estas corrientes filosóficas y religiosas, el conocimiento de lo divino era visto como un camino hacia la iluminación espiritual. En el antiguo Egipto, los nombres divinos tenían una gran importancia, y los dioses eran identificados con títulos específicos según su función. La palabra Nether se usaba para referirse a la divinidad, mientras que en la escritura cuneiforme sumeria se empleaba el signo de Ingir. Los nombres de los dioses egipcios no solo representaban su identidad, sino que también conferían poder sobre ellos. Un ejemplo famoso de esta creencia se encuentra en la historia de Isis y Ra. Isis, deseando obtener el dominio sobre el dios del sol, ideó un plan para descubrir su nombre secreto. Al lograrlo, adquirió un control absoluto sobre él y pudo asegurar el trono de su hijo, Horus. Las antiguas culturas de Canaán y Fenicia tenían una visión fascinante de lo divino, especialmente en lo que respecta a las diosas doncellas. A menudo, se las identificaba con títulos como el nombre del Señor o el rostro del Señor, lo que sugiere que podían ser manifestaciones directas de Baal, el dios supremo de estas regiones. Su papel no se limitaba a una simple representación simbólica. En sus formas más poderosas y menos virginales, estas diosas se vinculaban a aspectos de fertilidad, guerra y protección. Un ejemplo es Anat Betel, que no solo era consorte divina sino que también tenía un papel activo en el panteón como diosa madre. En este contexto, aparece la referencia a Tr, un nombre que en algunos casos se encuentra acompañado por la expresión Tr-M-I, que significa Tr, mi madre. Este título parece reforzar la idea de una diosa con un papel materno y protector dentro del cosmos religioso cananeo-fenicio. Otro elemento interesante es la mención de la mano de la deidad, lo que sugiere que estas diosas no solo representaban aspectos del Dios Supremo, sino que también actuaban como intermediarias o hipóstasis de su poder. En las antiguas creencias del cercano Oriente, la mano de una deidad a menudo simbolizaba su autoridad, voluntad o intervención directa en los asuntos humanos y divinos. Así, estas diosas podían haber sido vistas no solo como figuras independientes, sino como extensiones activas del poder divino en la tierra, participando en la intercesión entre los dioses y los mortales. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han buscado formas de nombrar y entender lo divino, dándole múltiples nombres que reflejan sus atributos, su grandeza y su cercanía con el mundo. En el hinduismo, por ejemplo, hay un sinfín de nombres para referirse a Dios, pues cada manifestación de la divinidad tiene un significado particular. Uno de los términos más usados es Bhagwan, que expresa la idea de un ser supremo lleno de esplendor y poder. Su equivalente femenino es Bhagavati, para referirse a las diosas. En un sentido más filosófico y abstracto, encontramos la noción de Brahman, un concepto sin género que representa la realidad última, la esencia infinita de todo lo que existe. Dentro de esta misma tradición, el término Paramatman, o Paramatma, se usa para referirse al alma suprema, aquella presencia divina que está en todo ser vivo. Otro nombre muy empleado es Isvara, que significa Señor y se usa tanto en contextos religiosos como en situaciones cotidianas. Para enfatizar su poder absoluto, se le llama también Parmesivara, Dios Supremo, mientras que en su forma femenina se usa Isvari o Parmesivari. Además, el sufijo deva o devata es comúnmente añadido a los nombres de dioses masculinos, mientras que las diosas reciben el título de Devi. En la tradición tamil, una lengua dravídica del sur de la India, también hay nombres especiales para lo divino. Aruman significa el más generoso, mientras que Usha se traduce como el más elevado. Otro término es Yaiva, el que está por encima de todo, y Shabul, que sugiere aquel que pone todo en movimiento. Quizás el más profundo de todos sea Kadabul, que significa el que trasciende el mundo y está oculto en su interior, una forma de expresar que Dios no solo está más allá de nuestra comprensión, sino que también mora en el corazón de todo ser. Por otro lado, en la tradición del Arya Samaj, un movimiento reformista del hinduismo, se hace énfasis en que Dios posee numerosos nombres, cada uno reflejando un atributo divino.
Se dice que Om o Aum es su nombre más puro y original, el sonido primordial que encapsula la esencia del universo. En el jainismo, la idea de Dios toma un rumbo muy distinto. No se concibe a una deidad creadora que haya dado forma al universo, ya que éste ha existido desde siempre. No se concibe a una deidad creadora que haya dado forma al universo. En lugar de un Dios personal que gobierna la creación, los jainistas creen que cada alma posee la capacidad de alcanzar la divinidad a través del conocimiento y la pureza. Una vez que un alma se libera completamente del karma y alcanza el estado de Kaivalya, se convierte en un ser perfecto, un Tirthankara, un guía espiritual que muestra el camino hacia la iluminación. Así, figuras como Rishabhanata son reverenciadas como dioses, aunque no en el sentido tradicional de un creador, sino como seres que han alcanzado la perfección espiritual. Esta visión se aleja de la dependencia en un ser supremo y enfatiza la autorresponsabilidad de cada individuo para alcanzar su propia liberación. Los Sikhs, por su parte, tienen una comprensión muy profunda de Dios, a quien llaman de múltiples maneras. Un término fundamental es Akal Purakh, que significa ser atemporal, reflejando la idea de que Dios está más allá del tiempo y el espacio. Y Kaunkar, que aparece al comienzo del Manmantar, significa un creador, enfatizando la unidad de la divinidad. También usan Nirankar, el sin forma, para resaltar que Dios no tiene una apariencia física, y Satnam, el nombre verdadero, que subraya la autenticidad y veracidad de su existencia. Entre los nombres más reverenciados estaba Eguru, que significa maestro maravilloso que trae luz para disipar la oscuridad. Este nombre es tan especial que se considera el Gurmantar, la palabra sagrada que los Sikhs repiten como meditación para conectarse con Dios. Otros nombres como DT, el dador, Kart, el hacedor, Dil, el compasivo, y Kirp, el benevolente, resaltan diferentes aspectos de la divinidad. Lo interesante del sijismo es que incorpora nombres de Dios tanto de tradiciones hindúes como musulmanas. Así, encontramos términos como Ram, el que penetra todo, Hari, el brillante, Parmesivar, el Señor Supremo, y Jagdishi, el Señor del mundo, provenientes del hinduismo, pero también Aya, Dios, en árabe, Huda, Dios, en persa, Raim, misericordioso, Karim, generoso, y Sahib, Señor, todos de origen islámico. Esto demuestra que, en su tradición, no importa el nombre que se use para referirse a lo divino, pues Dios trasciende las etiquetas humanas. El Gurú Nanak, fundador del sijismo, dejó claro que Dios está más allá de la comprensión humana. Sus virtudes son infinitas, asume incontables formas pero, al mismo tiempo, no tiene ninguna. Sus nombres son tantos como estrellas en el cielo, y ninguna lengua puede capturar su esencia por completo. En el Guru Granth Sahib, la escritura sagrada de los Sikhs, el nombre, Aya, aparece 12 veces en los escritos del santo sufí Sheikh Farid, y también fue utilizado por Guru Nanak Dev, Guru Arjan Dev y Bhagat Kabir, lo que refuerza la idea de que todas las tradiciones buscan la misma verdad, solo que desde distintas perspectivas. Las culturas han encontrado formas únicas de nombrar lo divino, reflejando su creencia en un ser supremo, y los valores y aspiraciones de sus comunidades. Cada nombre es una puerta de acceso a lo sagrado, un intento humano de acercarse a lo infinito. Ya sea a través del misticismo del sufismo, la filosofía Vedanta, la ética jainista o la devoción Sikh, la búsqueda de lo divino continúa, siempre acompañada de un sinfín de nombres que, en última instancia, apuntan a la misma realidad trascendental. El yasidismo es una religión que reconoce un único Dios eterno, al que llaman Xvede. La tradición yasidí no se conforma con un solo nombre para lo divino. De hecho, según algunos de sus himnos sagrados, llamados Keuls, Dios posee nada menos que 1001 nombres, cada uno reflejando un aspecto de su naturaleza infinita. En el zoroastrismo, esta idea de múltiples nombres para Dios también está presente. El Dios Supremo, Ahura Mazda, tiene una lista de 101 nombres que se han conservado a lo largo de los siglos en diferentes lenguas, como el persa y el gujarati. Esta tradición, en particular entre los Parsis, ha servido como una forma de honrar y recordar las múltiples facetas del Creador. Las religiones africanas también tienen una rica variedad de nombres para el Ser Supremo. En la mitología del pueblo, Kun, el Dios creador es conocido con varios nombres, como Ku, Su, Suba o Uwa,
cada uno representando una visión particular de su poder y presencia. En la tradición religiosa de los Igbo, el Ser Supremo es Chaku, la fuente de toda existencia. Se le atribuye el poder de traer la lluvia, nutrir la tierra y controlar tanto el mundo físico como el espiritual. Es un Dios trascendental e indescriptible, y su presencia impregna todo el universo. Con la llegada del cristianismo a la región, muchos Igbo adoptaron este nombre para referirse al Dios abrahámico. Dentro del vudú de África Occidental, encontramos a Nana Buluku, la gran diosa madre y creadora de todo. Su papel es tan esencial que, tras dar vida al universo y a sus hijos gemelos, Magu y Lisa, las divinidades del sol y la luna, decidió retirarse, dejando el mundo en sus manos. Los Yoruba, por su parte, veneran a Olodumare, también llamado Olorun, como el Creador Supremo. Aunque es la fuente de toda existencia, se le considera distante y no suele intervenir directamente en los asuntos humanos. En su lugar, delega sus poderes a los orisas, sus hijos e hijas divinos, quienes actúan como intermediarios a través de rituales de adivinación, sacrificios y posesiones espirituales. Al final del día, todo está en manos de Olodumare. En la religión tradicional zulú, el dios creador es Unkulunkulu, el padre de todos los zulúes y el primer hombre. No solo creó la humanidad, sino que también enseñó a su pueblo habilidades esenciales como la caza, la agricultura y el uso del fuego. Con la llegada del cristianismo, muchos zulúes comenzaron a referirse al dios bíblico con el mismo nombre. Más allá de África, en las religiones indígenas de América, los pueblos algonquinos hablan del Gichi Manitu, el Gran Espíritu. Este nombre ha sido tan influyente que los misioneros cristianos lo usaron para traducir la palabra Dios en textos sagrados y oraciones en lenguas algonquinas, uniendo así la cosmovisión ancestral con la llegada de nuevas creencias. Lo fascinante de todas estas tradiciones es que, aunque cada cultura tiene su propia manera de nombrar y entender a lo divino, todas comparten la idea de que lo sagrado es vasto, omnipresente y en muchos casos, inefable. En Japón, aunque la tradición religiosa ha estado marcada por el sintoísmo y el budismo, muchas de las nuevas religiones japonesas han adoptado una visión monoteísta de lo divino, alejándose de la noción clásica de los kami locales y enfocándose en un ser supremo con múltiples nombres. En Tenriki, por ejemplo, Dios es referido de varias maneras, cada una resaltando un aspecto diferente de su naturaleza. Se le llama Oyagami, que significa Dios Padre, destacando su papel paternal y protector. También es conocido como Tenrinomi Koto, que se traduce como gobernante absoluto de la razón divina, subrayando su papel como el principio rector del universo. Otros nombres incluyen Tsuki, que literalmente significa luna-sol, haciendo referencia a su naturaleza eterna y cíclica, Dios del origen, que lo vincula con el comienzo de todas las cosas, y Dios en la verdad, que enfatiza su esencia como la única realidad absoluta. En la religión Omoto, el nombre utilizado para el Ser Supremo es Omoto Sumo Mikami, un título que resalta su grandeza y poder cósmico. En el caso de P.L. Kyodan, Dios es conocido como Daigen Rei, que se puede traducir como Gran Espíritu Original. También se le llama Myoya Kami, que significa Gran Dios Padre. Curiosamente, ambos nombres son solo diferentes formas de leer los mismos caracteres kanji, lo que muestra cómo la pronunciación puede dar matices distintos a la misma divinidad. En Ennokyo, el nombre usado es Myoya, que significa Gran Padre y Madre, subrayando la idea de una divinidad tanto creadora como sustentadora. Por otro lado, Seichonoi utiliza una terminología más genérica, llamando a Dios simplemente Kaami, el mismo carácter utilizado en el sintoísmo tradicional para referirse a los dioses y espíritus. Finalmente, en la tradición de Maikari, Dios es llamado Tsukami, lo que se traduce como su Dios, una manera de enfatizar su carácter supremo y único. A pesar de las diferencias en sus nombres y matices, todas estas religiones comparten la creencia en un Dios único y trascendental, que se manifiesta en el mundo a través de la verdad, el orden cósmico y la iluminación espiritual. Como en muchas otras tradiciones alrededor del mundo, el nombre de Dios no es solo un título, sino una representación simbólica de su poder, propósito y relación con la humanidad. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes.
En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.